darles la bienvenida a la ponencia Pensar como un ingeniero, la transición de la lógica a la programación, impartida por el doctor Iván Ortiz Ramírez, quien es asesor de la Universidad del Sur y de quien me permito compartirles sus semblanzas. Él es doctor en desarrollo de tecnologías por la Universidad Descartes con dos maestrías, una en seguridad en sistemas informáticos por la Universidad Católica de Ávila y otra en administración con énfasis en tecnologías de información por la UNACH. Es licenciado en informática por el Tecnológico Nacional de México, combina su labor administrativa en tecnologías en información y comunicación de la UNACH con la docencia en la Universidad del Sur desde el 2005, donde también ha liderado proyectos académicos como el desarrollo en sistemas en aeronaves no tripuladas. Cuenta con certificaciones en metodología del desarrollo, certificación de Office, involucrando Word, Excel y PowerPoint, y diseño de cursos en línea. Sus intereses incluyen tecnologías, redes, telecomunicaciones, seguridad y programación web. Además, ha asesorado tesis y participado como ponente, en congresos locales. Ahora sí, démosle la más cordial bienvenida, doctor. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias Lili. Un gusto estar con ustedes en esta oportunidad y antes que nada, pues desearles un feliz año, ¿no? Entonces, perdón, un feliz inicio de año. Voy a iniciar compartiendo pantalla para iniciar la ponencia. ¿Me pudieran decir si ya es visible? Adelante, doctor. Claro que sí. Perfecto. Bien, pues hoy en día voy a estar con ustedes platicando un poco en un tema crucial que vivimos hoy en día en la actualidad en relación a lo que es las tecnologías y cómo podemos aplicarlas desde el punto de vista de un ingeniero en sistemas computacionales y de todo lo que conlleva el poder pasar de una problemática a algo que ya está como una solución dentro de un lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, el tema se llama la transición de la lógica a la programación. Eh, Vamos a iniciar platicando un poco acerca de lo que debemos conocer para poder aprender a programar desde cero, ¿no? Entonces, muchos de nosotros tenemos algo de experiencia o hemos escuchado hablar de programación, lenguajes de programación como Python, Java, C Sharp, C++, entre otros lenguajes que se han mencionado mucho y que están de repunte actualmente. Pero, ¿qué necesitamos para poder pasar de un problema a algo ya, presentar una solución en tiempo y forma para un cliente o una respuesta a una petición de resolver un problema que nos aqueja dentro de una organización en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, porque un ingeniero en sistemas puede trabajar desde dos ámbitos, desde el ámbito freelance, es decir, desde trabajar de forma independiente o bajo un contrato con un empleador. Entonces, retomando la pregunta es, ¿qué debemos de conocer para poder programar hoy en día? ¿No? Antes que nada, me voy a tomar el tiempo para explicar un poquito qué es un ingeniero en sistema desde el punto de vista de la Universidad del Sur, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es lo que necesitamos para poder formar parte de esta gran institución que presta los servicios educativos como es en el área de sistemas, ¿no? Entonces, voy a pasar a explicar un poquito acerca de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Una de las características que tiene la Universidad del Sur en relación al servicio de la prestación de licenciaturas es que la universidad cuenta con diferentes planes que nos van a permitir a nosotros, como futuros ingenieros en sistema, adecuarnos a los tiempos en los que vivimos en la actualidad. Muchos de nosotros trabajamos o nos dedicamos 100% a la familia o trabajamos remotamente, ¿no? Entonces necesitamos la oportunidad de poder brindar o tener ese conocimiento adicional. Entonces la Universidad del Sur presta diferentes modalidades para que alguien pueda, que en este caso los futuros alumnos, puedan tener la educación en el campo del área de sistemas computacionales. La universidad tiene la plataforma online
y el sistema presencial. En esta licenciatura tiene una duración de 2 años, 8 meses, que tiene validez ante la SEP y tiene diferentes formas de titulación entre lo que es la parte de titulación directa y lo que es la parte de proyecto emprendedor, que una de las características que tiene como punta de lanza la Universidad del Sur es la capacidad de poder desarrollar proyectos que sean aplicativos en la actualidad a diferentes factores que podemos ver en nuestra vida cotidiana, ya sea de forma laboral, para aquellos que ya están laborando y quieran especializarse en el área de sistemas, pueden aplicar y generar y fomentar la idea que traen y poderla desarrollar a lo largo del tiempo que están estudiando aquí en la Universidad del Sur. Dentro de las modalidades, como les decía yo, está la modalidad presencial y la modalidad online, que es la de fin de semana. Lógicamente, todas las dos modalidades se manejan en 9 cuatrimestres, y es una de las características que son licenciaturas rápidas, no cuentan con periodos vacacionales, sino que nos ahorramos ese tiempo que necesitamos poder emplear para poder desarrollarnos, ¿no? Entonces, la Universidad del Sur ofrece este tipo de servicios educativos en un lapso de 2 años, 8 meses. ¿Cuál es el perfil de egreso de un ingeniero en sistemas? En este caso, cuando hablamos de un ingeniero en sistemas, hablamos de que debe de estar formado a través de 4 rubros. Debe tener conocimientos muy específicos para poder establecer los requerimientos necesarios para poder diseñar, configurar o implementar cualquier solución que se presente en el quehacer del ingeniero, ¿sí? También debe tener habilidades, que estas habilidades se van a ir desarrollando poco a poco a lo largo de lo que dura la licenciatura, ¿sí? Al final de cuentas, cuando el alumno egresa, va a tener las habilidades para poder desarrollar sistemas de información, que es la plática que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Y otra de las cuestiones es que las habilidades que va a tener el alumno es que va a poder interactuar, va a poder también integrar y comunicarse con un equipo de trabajo para que pueda desarrollar una solución o proponer una misma, ¿no? Entonces, también debe de manejar o tener actitudes o va a lograr conocer las aptitudes a través de esta licenciatura. Estas actitudes le van a permitir al alumno poder coadyuvar en las capacitaciones del personal de las áreas de tecnologías dentro de una organización. También va a poder promover lo que es la cultura de calidad en las instituciones a través de los sistemas de información, que hoy en día es algo de realce en la sociedad, manejar todo a través de sistemas de información que permitan agilizar esos procesos dentro de las diferentes empresas. Entonces, un ingeniero va a tener esas aptitudes de poder entender y comprender esas problemáticas y poder desarrollar una solución que permita dar respuesta a esa inquietud. Y el otro rubro es la parte de las destrezas, ¿sí? Entonces, un ingeniero en sistema, a través de la Universidad del Sur y en este lapso de 2 años, 8 meses, va a tener las destrezas de poder identificar correctamente todo lo necesario para poder implementar un sistema de información o lo que conlleva al proceso de instalación, es decir, desde lo que es la parte de la selección del equipo, qué software necesita, qué lenguajes de programación va a requerir, si va a ser un sistema montado en línea, en la nube, va a tener conocimientos también acerca de redes, seguridad, entre otras muchas destrezas más, ¿no? Todas estas las van a lograr a través de estudiar la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, ¿sí? Entonces, hablamos un poquito acerca de las características del ingeniero en sistemas computacionales, el perfil de ingreso y el campo laboral lo vamos a ir tratando un poquito más adelante, al igual lo que es el salario de un ingeniero en sistemas. En este caso, vamos a hablar un poquito qué necesitamos para convertirnos en programador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo
como futuro ingeniero, como futuro estudiante de la Universidad del Sur, para poderme convertir en un programador? Pues lógicamente necesitamos aprender algo que se llama lógica de programación, ¿sí? ¿Qué es la lógica de la programación? Todos los lenguajes que utilizamos como ingenieros en sistemas o en el área de desarrollo de software, que es otra de las especialidades que existe en cuanto al ámbito del mundo de las tecnologías, todos estos lenguajes utilizan el concepto de lógica, ¿sí? Entonces, es decir, cómo resolver un problema basado en nuestras habilidades como ingenieros, ¿no? O como desarrolladores de software. Lógicamente, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de preguntas y nos enfrentamos a darle una solución, tenemos que poner en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del tiempo de estudio y a lo largo de la experiencia que hemos adquirido como desarrolladores, ¿no? Entonces, muchas veces todos estos lenguajes manejan la misma lógica. ¿A qué me refiero? Todos ellos manejan estructuras, manejan variables, manejan tipos de datos, ciclos, funciones, etcétera, ¿no? Entonces, la idea aquí o lo importante de poder aprender a programar es dominar la lógica, ¿sí? Es decir, si yo entiendo la problemática, analizo, comprendo, desmenuzo ese problema en diferentes partes que me permitan a mí llegar a una solución de forma más rápida y concreta, eso es lógica de programación, ¿sale? Entonces es la lógica, en términos generales, pudiéramos decir que es el descomponer el todo en partes más pequeñas que nos permitan llegar a una solución más rápido, ¿sale? Entonces, para eso, todos los lenguajes de programación, como les mencionaba, utilizan ciertos conceptos que son iguales en todas o en la mayoría de los lenguajes de programación, que es las variables, los tipos de datos, funciones, condicionales y ciclos, ¿no? Entonces, si yo domino estos conceptos o sé aplicarlos correctamente, pudiéramos decir que sé o que voy a poder aprender cualquier lenguaje de programación. ¿Cuál es la diferencia entre un lenguaje y otro? Pues lógicamente es la parte de la forma en la que se estructuran la sintaxis o las expresiones. Es la única diferencia que existe entre un lenguaje y otro. ¿Cuál es el proceso efectivo que debemos de aplicar para poder darle respuesta o dar una solución a un problema? Pues en este caso, en términos generales, o la mayoría de las diferentes metodologías que podemos encontrar y que ustedes van a conocer a lo largo de la licenciatura, nos hablan de que existen 8 pasos específicos para poder establecer o proponer una solución a un problema. El paso número 1 es poder entender y comprender cuál es el problema que quiero resolver, ¿sí? De ahí parte todo para poder desarrollar una solución óptima, adecuada y funcional, ¿sí? Entonces, primero debemos de identificar claramente el problema, delimitar ese problema y ver hasta dónde abarca ese problema específicamente dentro de la organización. Paso número 2 es la recopilación de datos. Es decir, ya identifiqué el problema, qué tengo que resolver, qué tanto abarca ese problema dentro de toda la empresa. Entonces, el paso número 2 es recopilar los datos. ¿Qué es recopilar los datos? Es obtener toda la información necesaria que me va a permitir a mí, como ingeniero en sistema, como desarrollador de software, poder proponer una solución a ese problema que se ha detectado en esa empresa. Esta parte de la recopilación de datos conlleva a algo que se llama requerimientos. Ahorita vamos a hablar un poquito qué es un requerimiento, ¿sí? Entonces, dentro de esta misma metodología, el paso número 3 es el analizar los datos. El analizar los datos es un punto fundamental dentro de lo que es la solución a un problema en particular. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo tener todo el mundo de información, pero si yo no analizo correctamente, clasifico, ordeno y delimito ese tipo de información y establezco
un mecanismo que me permita a mí llevar la secuencia entre los diferentes documentos que recopilé y no lo analizo correctamente, voy a proponer una solución errónea. Entonces, la parte del análisis de los datos es fundamental, al igual que los otros dos puntos anteriores. El paso número 4 viene a ser la parte de generar una solución. Cuando nosotros hablamos de generar una solución, es ya trabajar directamente con un lenguaje de programación. ¿Sí? Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de los diferentes lenguajes de programación que existen y de cómo podemos encontrarlos clasificados dentro del ámbito de las tecnologías. ¿Sí? Porque también existe rubros o líneas o perfiles que podemos, en los cuales nos podemos especializar para desarrollar una solución de acuerdo a una finalidad muy en particular. Puede ser un sistema aplicado a un entorno web, puede ser un sistema aplicado a un escritorio, a aplicaciones móviles, entre otros más, ¿no? Entonces, cuando hablamos de generar una solución, ya hablamos del término programar. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. El siguiente paso habla de seleccionar la solución. Este punto es relevante también porque aquí es donde entra la comunicación entre el equipo de desarrollo que genera la solución y la persona o el grupo de personas que solicita en este caso, la aplicación móvil o la aplicación web o la aplicación de escritorio, ¿no? Entonces, entra en conversación para poder establecer cuál de las propuestas es la más adecuada. Cuando nosotros generamos soluciones, por lo regular aplicamos diferentes metodologías para poder desarrollar un software. Entonces, existen las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles. Entonces, dependiendo el tipo de metodología que se aplique, que hoy en día las más utilizadas son las metodologías ágiles, como la metodología XP, Scrum, entre otras más, estas metodologías nos permiten desarrollar software con una mayor rapidez y en un menor tiempo y con mayor calidad en el desarrollo de las mismas. Entonces, las metodologías tradicionales todavía se siguen utilizando, pero son muy específicas cuando podemos utilizar una metodología tradicional y cuando una metodología ágil, ¿no? Entonces, cuando entramos a este punto de seleccionar la solución, es porque el cliente o los clientes, dependiendo, analiza la propuesta que presentamos y si hay alguna adecuación o modificación que se tenga que hacer, se realiza de acuerdo a la metodología que se haya seleccionado previamente y posteriormente el cliente aprueba esa petición y podemos decir que se tiene una solución seleccionada por el cliente. Posteriormente pasa el término planificar, ¿sale? El término planificar tiene que ver con la parte de seleccionar, perdón, de ver cómo se va a implementar este desarrollo dentro de la misma organización. Cuando nosotros hacemos sistemas, por lo regular se hacen a través de procesos, es decir, tenemos el proceso de ventas, el proceso de recursos humanos, el recurso de marketing, de producción, etcétera, dentro de una empresa. Entonces, el proceso se va haciendo paulatinamente, es decir, se va haciendo de forma escalar. No se hace la implementación de forma directa al 100%, porque se tiene que ir analizando la parte de cómo se va integrando el personal que se tiene en la empresa con la nueva adaptación al sistema, ¿no? Entonces se tiene que hacer esa parte de la planificación, es decir, si tenemos que hacer cursos de capacitación, si tenemos que comprar equipamiento, modificar la infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo el proceso de planificación conlleva un detalle también, que dentro del ámbito del área de sistemas también existe un perfil que se encarga de hacer todo esto. Ya en el paso número 7, que es la parte de la implementación y el testeo, es cuando ya tenemos una solución aprobada,
ya tenemos la planificación, ya se hicieron esas adecuaciones dentro de la misma organización y ahora lo que toca es implementar el sistema. Como les decía yo hace ratito, el sistema se implementa por módulos y se va evaluando la integración de ese módulo en el contexto de la empresa y de la parte de la adaptación del personal con en esta nueva adaptación. ¿Sí? Entonces, si se observa algún detalle, algún error en cuanto al procesamiento de la información que debería hacer el sistema y lo está haciendo de forma equivocada, eso se observa gracias a la parte del testeo. ¿Sí? Entonces, el testeo es la parte de evaluar cómo se comporta el sistema ya ya no en un ámbito de desarrollo, sino ya en un ámbito de implementación. Entonces, en esa etapa se hace la implementación y se hace la evaluación de ese sistema para ver si funciona correctamente. Y por último, tenemos la parte de la mejora. Todo sistema dentro de una organización es susceptible de mejorarse, ¿sí? Entonces, es decir, un sistema no es inmortal, sino que debe de pasar un lapso de tiempo, un ciclo de vida para que tenga que ser mejorado en un aspecto en particular o un aspecto completo, dependiendo cómo vaya modificándose el rumbo de la misma organización, de la misma empresa, los sistemas se tienen que ir adecuando o ajustando. Algo de esto lo podemos ver muy claramente cuando trabajamos con sistemas que se conectan con el SAT. ¿Sí? Entonces, el sistema de SAT tiene una particularidad que frecuentemente siempre están modificando, cambiando la forma en la que las empresas tienen que generar o emitir el timbrado o la generación de facturas. ¿Sí? Entonces, los sistemas tienen esa pauta de poder ser mejorados en un tiempo determinado. ¿Sale? Entonces, este es el proceso que se realiza cotidianamente cuando se desarrolla un problema para poder ser resuelto a través de un sistema como tal. Entonces, hace rato hablábamos de poder analizar un problema. Entonces, una de las primeras técnicas que nos enseñan a poder entender esa lógica o entender la parte de cómo están compuestas en un problema en particular es a través de un algoritmo, ¿sale? Un algoritmo es una de las técnicas que se utiliza frecuentemente y es una de las primeras que van a aprender aquí en la Universidad del Sur para poder analizar y comprender una problemática y entender cómo está conformado internamente. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Pues un algoritmo es la secuencia de pasos que nos va a permitir resolver un problema y que va a estar basado en un programa o en un lenguaje de programación, ¿sale? Entonces, un algoritmo está dividido o lo podemos descomponer en dos elementos, las partes de un algoritmo y las características que forman o hacen como tal a un algoritmo. Cuando hablamos de las partes de un algoritmo, tenemos que entender que en un algoritmo siempre existen elementos de entrada, ¿sí? Los elementos de entrada no son más que todo aquello que va a alimentar al sistema para poder procesarlo y poder emitir un resultado. Entonces, cuando nosotros, voy a dar un ejemplo de una entrada, cuando nosotros vamos al supermercado, por ejemplo, y pasamos al área de cajas, nosotros le pasamos los productos a la cajera y la cajera empieza a agarrar el sistema y con la lectora, la pistola óptica, empieza a escanear cada producto. Esos productos que se están escaneando se conocen como elementos de entrada, ¿sí? Entonces, esos elementos de entrada van a permitir que el sistema obtenga información, ¿sale? Entonces, eh, al final de cuentas, los elementos de entrada, en términos generales, se conocen como datos, ¿sale? Que es todo aquello que ingresa al sistema. Después de la entrada, entendemos la segunda etapa, que es la parte de los procesos. Cuando hablamos de los procesos, esta sección
se ve directamente aplicada internamente dentro de los mismos sistemas de información o dentro de los diferentes sistemas que tenga una empresa. ¿Sí? Entonces, en esta sección de procesos se conlleva todas las operaciones que van a permitir poder obtener un resultado. Es decir, los datos de entrada ingresan al sistema. Este sistema lo que hace es procesarlo, analizarlo, catalogarlo, sumarlo, restarlo, dividirlo, dependiendo qué estemos haciendo, y va a obtener a través de ese proceso un valor o un resultado, ¿sí? Que ese resultado va a dar pauta al tercer elemento, que es la parte de la salida, ¿sí? Entonces, esta salida viene a ser el resultado final que se obtiene de todos los datos, de todos los procesos que se realizaron a través del sistema que acabamos de realizar, ¿sí? Un ejemplo de esto, retomando lo que hablábamos de la cajera, es cuando yo compro los productos, ingreso los datos al sistema, ¿sí? Entonces, el sistema lo que hace es a través de los diferentes procesos. Por ejemplo, en el proceso de ventas es generar una venta. En el proceso de almacén es descontar los productos que se está llevando el cliente del stock que tiene la empresa. Al mismo tiempo, en ese mismo proceso, se está generando la información para que la empresa genere una orden de compra para ese producto, y al final del día o de la semana, la empresa pueda mandar a pedir más productos porque ya fue consumido. ¿Sale? Entonces, eh, otra de los procesos es la parte de los cargos que se realizan por la compra. Muchas veces se pagan por tarjeta, se pagan por meses sin intereses o se paga en efectivo. Entonces, eso es otro proceso. Y toda la información que yo ingresé con únicamente registrar un producto en el área de cobro, se está generando diferentes procesos dentro de la misma empresa, que al ojo humano no son visibles, pero internamente funcional de la empresa se están ejecutando múltiples procesos a la vez, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esos procesos, obtengo una salida, y la salida es que yo me puedo llevar el producto porque al final el sistema me genera una factura, me genera un ticket, que eso me da la garantía de que yo hice una compra a través de un sistema de información, ¿sí? Entonces, un algoritmo lo podemos descomponer por esos tres elementos: las entradas, los procesos y las salidas. A la vez, un algoritmo tiene ciertas características que se deben de cumplir para poder decir, esto es un algoritmo. Entonces, dentro de estas cuatro características que vamos a mencionar, existen más, ¿no? Pero una de las cuatro principales son las siguientes. Un algoritmo tiene que ser preciso. ¿Qué significa? Que un algoritmo tiene que resolver un problema. Si no resuelve un problema, entonces, o no resuelve el problema para el cual se está diseñando, podemos decir que ese no es un algoritmo óptimo para ese problema, ¿sí? Entonces, un algoritmo siempre va a ser preciso y siempre tiene que dar una resolución a un problema sin errores. La siguiente es que un algoritmo tiene que ser finito. ¿Qué significa finito? Que tiene una cantidad establecida de pasos para llegar a esa solución, ¿sale? Entonces, es decir, debe tener un inicio y un final. Otra de las características es que un algoritmo tiene que ser definido. ¿Qué significa definido? Es decir, que no importa si lo ejecuto de una forma, me va a dar la misma respuesta si lo ejecuto de la forma que yo quiera. Es decir, lo podemos ejecutar X cantidad de veces, sin importar, siempre nos debe dar el mismo resultado, porque el algoritmo nos permite interpretar el problema y proponer una solución. Y por último, la última característica es la parte de legible, ¿sí? Entonces, un algoritmo tiene que ser legible. ¿Qué significa? Que no importa la persona que analice o revise el algoritmo, tiene que ser capaz de poderlo comprender, ¿sí? Entonces, existen diferentes técnicas que podemos utilizar para generar un algoritmo. En los primeros semestres o cuatrimestres de la universidad, van a llevar una materia que se llama Fundamentos de Programación, que en esa materia les van a enseñar a generar un algoritmo
desde tres herramientas importantes o conceptuales del algoritmo, que es diagramas de flujo, pseudocódigo y los diagramas NS o N-Slenderman, ¿no? Entonces, son los tres primeros algoritmos que ustedes van a conocer dentro de la Universidad del Sur para poder comprender un problema y poder dar una respuesta como tal. Muchas veces cuando hablamos de un algoritmo, tenemos que tener en cuenta que un algoritmo puede tener más de una estructura para poder presentar el mismo resultado. ¿A qué me refiero? Hay un dicho que dice que a Roma se puede llegar de distintas formas, ¿sí? Entonces, un algoritmo va a depender de la persona que esté resolviendo ese problema, va a ser la forma en la que él conceptualiza ese problema y presente una solución, ¿sí? Entonces, por eso nos habla de que un algoritmo tiene que ser legible, es decir, no importa si el algoritmo lo genera su servidor, si lo genera Juan, si lo genera María, siempre y cuando solucione el problema, nos puede llevar 20 pasos, 30 pasos, 40 pasos o más, ¿sí? Lo importante aquí es que ese algoritmo responda y resuelva a un problema en particular. Lógicamente, cuando hablamos de presentar una solución, tenemos que hablar de optimización, es decir, presentar la mejor o la mejor propuesta de solución para un problema en particular. Es decir, si yo presento uno de 40 y uno de 50 y los dos generan la misma solución, es decir, llegan a resolver el problema, la óptima es la que tenga menos líneas de código. Eso significa que tiene un mejor análisis y una mejor optimización en el código o en la análisis de la problemática. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de programación, no solamente es escribir códigos, sino también de escribirlos de tal forma que ese problema se pueda resolver en tiempos cortos, ¿sale? Hablando lógicamente de líneas de código. Entonces, cuando hablamos de algoritmos, tenemos que pensar de forma resolutiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de forma resolutiva? Pues lógicamente hay que focalizarnos en el problema, es decir, analizarlo detalladamente para poder definir de forma práctica cómo poder implementar esta solución dentro de un lenguaje de programación, ¿sí? Como les mencionaba yo hace rato, tenemos que ser lógicos a la hora de presentar una propuesta, pero también considerando aspectos de optimización, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la parte de generación de propuestas que sean demasiadas extensas y esto no, ¿cómo logramos hacer esta parte de la optimización? Pues lógicamente se logra con la parte de la práctica y el esfuerzo de estar revisando códigos de terceras personas y analizando y codificando nuestras propias propuestas, ¿sí? Muchas veces en la licenciatura nos piden generar sistemas o proponer ideas de cómo dar respuestas a un problema utilizando diferentes estructuras de control. Voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Podemos utilizar estructuras if, estructuras for, y que cada una de estas estructuras se permite para poder implementarse dentro de un problema y poder optimizar el código de tal forma. ¿Sí? Cada una de estas estructuras tiene una función. Por ejemplo, la estructura if se utiliza para evaluar condiciones, es decir, ¿qué pasa si la moneda es de 5 pesos? ¿Agarro a la izquierda o agarro a la derecha? Es una estructura if. ¿Sí? Una estructura for son estructuras repetitivas o de control, que estas estructuras se utilizan principalmente para poder controlar ciclos dentro del mismo sistema, es decir, algo que se realiza de forma repetitiva puedo utilizar estructuras de este tipo. En vez de que yo genere líneas de código, por ejemplo, voy a pedir 20 números, en vez de mandar a escribir 20 líneas de código donde yo pida un número, genero una estructura de control a través de un ciclo que me permita generar en 3 líneas o 4 líneas la misma secuencia de pasos y eso se llama optimización. ¿Sale? Entonces, estamos mejorando la petición
En vez de escribir tantas líneas, únicamente generé X cantidad de líneas y eso estamos optimizando, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya en el ámbito de programación, tenemos que conocer un término que se llaman variables. Las variables son muy recurrentes y utilizadas dentro de los lenguajes de programación para almacenar información que se van a utilizar de forma temporal. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estructuramos un sistema o generamos un programa, por lo regular, siempre que hacemos, retomando el ejemplo de la compra en un supermercado, cuando nosotros pasamos un producto y el producto se almacena en el sistema, hacemos uso del término variable, es decir, si fue una coca, la coca o el producto, a la hora de escanearla, ese valor o esos datos de este producto se registran en variables dentro del mismo sistema. Cuando yo hago una compra y pago, automáticamente las variables se liberan para que la siguiente compra pueda ser utilizado por otra persona que haya comprado otros productos. ¿Sale? Los ciclos, lo que les comentaba yo ahorita, son procesos que nos van a permitir a nosotros optimizar el código, generando a través de pocas líneas de código ciclos repetitivos que pudiéramos ser desarrollados con más holgura a través de estos procesos cortos, ¿no? Dentro de los ciclos que van a ver o que podemos utilizar dentro de los lenguajes de programación está el ciclo for, el while, el do while, el case, el switch, ¿sale? Entonces, esos ciclos, dependiendo del lenguaje de programación, los van a poder implementar de una forma u otra forma, ¿no? Entonces, la mayoría de ellas utilizan la misma estructura, únicamente sufren ciertas modificaciones, pero entendiendo estos ciclos, podemos aplicarlos en cualquier lenguaje de programación. Otro de los conceptos que se maneja dentro del ámbito de la programación son las funciones. Las funciones son bloques de códigos que realizan ciertas actividades o ciertas funciones dentro de la misma problemática. Es decir, yo puedo escribir un código que se llame, no sé, pudiera ser suma de números, ¿sí? Entonces, puedo tener una línea de código de 300 líneas de código y en algún momento necesito hacer una suma. En vez de hacer el proceso, el bloque completo de hacer la suma, mando a llamar ese bloque dentro de otro código y automáticamente estoy optimizando el código. Es decir, estoy reutilizando código que utilicé previamente y lo estoy mandando a llamar a través de una función. Las funciones son muy utilizadas en los lenguajes de programación porque nos permiten ¿cómo se llama? Nos permiten encapsular códigos y poderlos mandar a llamar en cualquier momento que lo necesitemos, ¿no? Las estructuras de control son estructuras que se utilizan para poder controlar las acciones dentro del mismo sistema que se vaya a desarrollar. Y los arreglos son formas en las que nosotros podemos estructurar bloques de información y de cómo se van a almacenar dentro de la memoria de la computadora para poder ser almacenados y analizados y procesados por el mismo sistema y con ello poder generar un resultado como tal. ¿Sí? Entonces, estos 5 elementos son imprescindibles en cualquier lenguaje de programación y todos ellos son utilizados por la mayoría de los lenguajes que utilizamos en la actualidad. Otro de los elementos que debemos de conocer es la parte de los paradigmas de programación. Un paradigma de programación viene a ser la parte de cómo se estructura o cómo vamos a proponer una solución basada en un lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces, cada lenguaje de programación que existe en la actualidad están orientados a un tipo de paradigma. ¿Sale? Entonces, existen X cantidad de paradigmas que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos desarrollamos como programadores, tenemos que conocer, y aquí en la universidad van a conocer varios de estos paradigmas, no los van a ver todos, pero sí la mayoría de ellos. Empezamos con la parte de los programas, la programación imperativa, la declarativa, la programación orientada a objetos, la programación funcional, la programación lógica, la programación concurrente y también existe lo que es la programación
reactiva, ¿sí? Cada uno de estos paradigmas tiene sus propias características. No todos los lenguajes de programación se adecúan a todos estos paradigmas, pero sí podemos encontrar lenguajes de programación que pueden funcionar en uno o en otro paradigma, ¿sale? Y hay lenguajes de programación que son específicamente de un tipo y que no podemos utilizarlo para implementarlo en otro tipo de paradigma, ¿sale? Entonces, lenguajes como C, C Sharp, Python, R, Ruby, Prolog, SQL para bases de datos, todos ellos están orientados a un paradigma en particular. Como les decía yo, aquí en la Universidad del Sur, ustedes van a conocer varios de estos paradigmas porque van a conocer varios de estos lenguajes de programación a lo largo de toda la licenciatura. Hace rato les comentaba yo lo que eran los requerimientos de software, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con lo que son algoritmos y tenemos que entrar a fase de recopilación de información y la parte del análisis, entra un término que se llama requerimiento de software, ¿sí? Este tipo de requerimientos de software se ven implementados en una materia que se llama ingeniería de software. En esa materia, ustedes van a aprender a utilizar las diferentes metodologías o se les van a enseñar las diferentes metodologías que existen y van a poner en práctica alguna de ellas para proponer una solución a un problema en particular. Todo esto a través de desarrollar un proyecto integrador. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los requerimientos de software? Pues lógicamente, esto es proponer una solución de forma general. Es decir, esta solución la vamos a reutilizar de forma aplicable que nos permita resolver ese problema a través de diferentes paradigmas, como les mencionaba yo hace rato. ¿Sale? Entonces, lo que hacemos con los requerimientos es que nosotros, a través de este concepto de requerimientos de software, vamos a detallar, ¿sí? Las especificaciones funcionales y no funcionales que va a tener esa problemática y que va a ser implementada dentro de un sistema, ¿sale? Entonces, estos requerimientos son los engranes que nos van a permitir a nosotros poder armar esa problemática a través de módulos que se van a ir diseñando a través de un lenguaje de programación. Como les comentaba, existen los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ya claridad con esta parte, entramos a una parte de elegir el lenguaje de programación como tal, ¿sí? Entonces, dependiendo la parte de a qué nos queramos dirigir o en qué nos queramos especializar, podemos encontrar diferentes áreas laborales en las que nos podemos especializar como ingenieros en sistemas, ¿sale? Entonces, podemos decir que el ingeniero en sistemas es el tronco común y de ahí nos podemos especializar en alguna de las que tenemos ahí, es decir, nos podemos especializar en desarrolladores web, en desarrolladores móviles, podemos ser también expertos en inteligencia artificial, en lo que son videojuegos, ciberseguridad, cloud computing, entre otras ramas más, como puede ser también la parte de la robótica, la parte de redes, ¿sí? Entonces, mantenimiento, en fin, el campo laboral que puede tener un ingeniero en sistemas, dependiendo hacia dónde se perfile, es muy amplia, ¿sí? Entonces, y hoy en día es una de las carreras que tiene más auge en la actualidad, porque todo hoy en día se está sistematizando. Desde el simple hecho de ir a una tienda, ya empezamos a ver que las tiendas ya empiezan a tener equipos de cómputo y todo se empieza a procesar a través de este equipo de cómputo, ¿sí? Entonces, ya la parte de la sistematización ya es algo que es real, sin importar si es una MIPYME o una empresa transnacional, ya todas ellas utilizan sistemas de información o empiezan a utilizar ya el concepto de tecnologías, ¿no? Entonces, es un campo donde tiene mucho auge en la actualidad y donde el campo de contratación es muy grande. Lógicamente, se deben de cumplir ciertas condiciones
para poder ofertarse por un empleo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero todo ello conlleva a la parte de la experiencia que debemos de tener en cuanto a desarrollo de software, si nos vamos a dedicar a la parte de la programación o si nos vamos a dedicar a la parte de redes, por dar un ejemplo, nos podemos generar certificaciones, pueden ser certificaciones de Cisco, por mencionar algunas. En ciberseguridad también existen certificaciones que podemos optar y esas certificaciones nos van a dar un plus acerca de, o van a ser poder aplicables en nuestro currículum, ¿no? Que al final de cuentas es nuestra carta de presentación y es lo primero que el reclutador ve cuando está interesado por una persona en particular, ¿sale? Entonces, entre más experiencia tengamos como desarrolladores o en el campo laboral que ustedes elijan, siempre debemos de contar con un término que se llama portafolio de evidencias, ¿sale? Entonces, ¿qué es este portafolio de evidencias? Pues es la recopilación de todos los productos o servicios que hemos generado a lo largo de nuestro desarrollo como ingeniero. Aquí en la Universidad del Sur, como se basa en proyectos, entonces tenemos la capacidad de poder tener experiencia en este tipo de elementos y poderlos englobar en nuestro propio portafolio personal para que cuando vayamos a solicitar algún empleo, tengamos la experiencia necesaria y podemos mostrar esa evidencia a través de los proyectos que se van a ir desarrollando a través de la licenciatura, ¿no? Ahora, bueno, cuando hablamos un poquito de desarrollo web, hay diferentes, cada uno de las ramas tiene su propia clasificación. Por ejemplo, en desarrollo web existe algo que se llama desarrollo web del lado frontend y existe el desarrollo web del lado backend, pero también existe algo que se llama full stack, ¿sí? Entonces, ¿qué es uno y qué es el otro? Vean, el frontend es la parte visual que el cliente puede ver, es decir, cuando nosotros entramos a un sitio web y la forma en los colores, la tipografía, dónde están ubicados cada uno de los diferentes elementos, eso se hace gracias a través del frontend, ¿sí? Tecnologías que podemos utilizar de este lado está el HTML, el JavaScript y el CSS, por mencionar algunos, ¿sale? Del lado del backend podemos encontrar ya tecnologías un poquito más avanzadas, que es el backend y el Java, que son tecnologías, principalmente el Python es una de las tecnologías que ha tenido mucho repunte en la actualidad y que aquí en la Universidad del Sur van a poder tener conocimiento de parte de este lenguaje para que ustedes conozcan un poco acerca de este lenguaje que está rompiendo los paradigmas en cuanto a si es utilizado para móvil, para web o, o para los dos elementos, ¿no? También encontramos el full stack, que es el que maneja la tecnología del frontend y el backend, es decir, es la suma de los dos elementos. El backend es lo que se ve o se ejecuta detrás del servidor, ¿sale? Es decir, es lo que el cliente no ve, la parte de las transacciones en términos generales, ¿sí? Entonces, todo eso se hace a través de backend. Existen muchas tecnologías para backend, aquí yo nada más puse dos, pero existen muchas tecnologías o muchos frameworks que pueden utilizar para manejar estos lenguajes de programación y familiarizarse con ellos es importantísimo porque es uno de los requerimientos que muchas veces las empresas que nos contratan como desarrolladores de software piden que seamos expertos en un framework o en otro, ¿sí? Lo importante aquí es conocer los frameworks, entender cómo funcionan, cómo se integran, cómo interactúan con estos lenguajes de programación y cómo se implementan ya en la vida real, ¿no? Bueno, en este caso, si fuéramos desarrolladores web, pues en este caso, como les mencionaba yo, se divide en backend y el frontend. Y aquí hay algunas otras tecnologías que ustedes pueden implementar como frontend y backend, ¿sale? Entonces, desde frontend podemos implementar lo que son los frameworks, las librerías como Angular, si han escuchado hablar un poquito de Angular, Vue o React, son frameworks que se pueden utilizar
desde el lado del frontend, es decir, desde lo que se puede ver por parte del cliente. ¿Sale? Entonces aquí hay otras tecnologías de backend, unas más conocidas que otras, por ejemplo, PHP, C Sharp, Ruby, Go, que es de Google, y JavaScript. ¿Sale? Entonces son algunas tecnologías que ustedes pueden conocer o lenguajes que pueden conocer y que pueden ser aplicadas en uno o en otro elemento. También existe la parte de formarse como desarrollador móvil. ¿Sí? Entonces, cuando nos desarrollamos como desarrolladores móvil, podemos optar por dos tecnologías o por dos sistemas, el Android y el iOS. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos sistemas tienen ciertos lenguajes de programación que podemos utilizar para generar sistemas o aplicaciones para celulares, ¿no? O para tabletas. Dentro de los más utilizados en Android está el Kotlin y Java. Y dentro de iOS está Swift. En este caso, esos son los dos elementos o los dos sistemas que podemos generar para desarrollo móvil. Si nos queremos dedicar para videojuegos, también existen lenguajes de programación que se especializan en entender y comprender la lógica para poder generar videojuegos que podemos utilizar en la actualidad. Uno de ellos es el Fortnite, que es uno de los sistemas o de los juegos más utilizados en la actualidad. Podemos generar sistemas tan complicados o tan reales como queramos, dependiendo un concepto que se llama motor de desarrollo de videojuegos. Este motor de desarrollo de videojuegos nos sirve para poder generar estos videojuegos. Al final de cuentas, un motor de desarrollo de videojuegos es una plataforma que tiene todas las herramientas necesarias para que el desarrollador de videojuegos pueda crear animaciones, ya sea generar paisajes, elementos renderizados en 3D, personajes, esculturas, vehículos, objetos, etcétera. Todo eso a través del uso de los motores de desarrollo de videojuegos. Principalmente existen dos motores de desarrollo más utilizados en la actualidad. Uno de ellos es Unity, ¿sale? Que es uno de los motores más utilizados en la actualidad. El otro es Unreal, ¿sí? Que es otro motor de desarrollo de videojuego que podemos utilizar para generar juegos realistas, ¿sí? Entonces, muchos de los juegos que nosotros utilizamos en nuestros celulares o tenemos acceso, nuestros hijos tienen acceso, están creados ya sea con Unity o con Unreal. Depende la plataforma que vayamos a utilizar y lógicamente depende también del realismo que le querramos dar al videojuego. Podemos utilizar Unity o Unreal, ¿no? Pero también existen otras alternativas un poco menos conocidas, como las librerías de JavaScript, ¿sí? Que también podemos crear videojuegos, pero con una calidad un poquito menor que con Unity o con Unreal. Cuando hablamos de inteligencia artificial, que es uno de los elementos también primordiales en la actualidad y de mucho realce actualmente, podemos encontrar lenguajes de programación que podemos utilizar para inteligencia artificial y lo que es ciencia de datos. De estos lenguajes de programación, los más retomados son Python y el lenguaje R. Python se utiliza principalmente para inteligencia artificial y R se utiliza principalmente para lo que es análisis de datos, ¿sí? Y cada uno de ellos, por ejemplo, Python tiene diferentes librerías que podemos utilizar para poder desarrollar ciertas cuestiones de inteligencia artificial en ciertos rubros en particular. Python por lo regular se utiliza para cuestiones web, se utiliza para ciberseguridad. En fin, Python es uno de los lenguajes que tiene mayor crecimiento en los últimos años. De 5 años, de 10 años para acá, Python ha retomado mucho y ya está dentro de los primeros 5 lugares de los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial por la gran diversidad de librerías que podemos implementar
para poder resolver ciertas cuestiones muy particulares. Y con esto damos por terminada a la plática del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por tan importante información. En este momento me voy a permitir compartir pantalla. Permítame un segundo, por favor. Gracias. Ok, la Universidad del Sur otorga el presente reconocimiento al doctor Iván Ortiz Ramírez por su valiosa participación impartiendo la ponencia Pensar como un ingeniero. La transición de la lógica a la programación. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a jueves 23 de enero del 2025. Doctor, muchísimas gracias por compartir tan importante información. Cabe recalcar que este reconocimiento se le hará llegar de manera virtual. Muchísimas gracias. Yo soy Liliana Tello y nos vemos en la próxima.